Entonces, hoy abordamos este asunto de la urea, o mejor dicho, del nitrógeno ureico, pero que luego no es exactamente eso. Hace muchos años que se utiliza la urea en la alimentación de los rumiantes, pero siempre es un aditivo muy controvertido, ¿no? Luego, una de las controversias es el uso de la urea azotécnica, ¿no? Esa clásica, en fin, de elevada e inmediata solubilidad, o utilizo ureas de liberación lenta, digamos, o con una liberación programada. Y para abordar esto, pedimos a Julio Gavaldo, que es un veterinario, un colega veterinario nutricionista, en fin, de larga data, que nos ayudará a hacer este aprofundamiento. También tendremos al profesor Antonio Ubalde, que todos ustedes conocen. Es un profesor ahora jubilado, pero digamos que fue un profesor de química de la Universidad de Parma, del Departamento de Veterinaria, que a todos nosotros un poco nos destetó, nos hizo crecer en el conocimiento de la bioquímica y sobre todo algunos métodos diagnósticos de cría. Después tenemos a Marco Bellini, que es un agrónomo que trabaja con nutrición animal. Hace también muchos años, creo, Marco, todos nos estamos tratando de tú hoy y que nos ayudará precisamente en esta jornada sobre la urea, en esta invención de Julio Gavaldo. Ahora voy a compartir la pantalla un momento y exhibimos esta presentación que fue preparada. Se alternarán, de hecho, Gavaldo, Bellini y el profesor Ubalde. Por lo tanto, mi título de este encuentro es Uso de nitrógeno no proteico de liberación lenta en la dieta de rumiante. Veremos que es una patente. Entonces, algo, digamos, en lo que Gavaldo dedicó los mejores años de su vida, ¿no es cierto, Yo Julio? diría que sí. Bien, esta es la biografía, es su biografía, pero la veremos a lo largo de los discursos. Ahora justamente es Julio Gavaldo, que en esta fase se define como inventor de la tecnología y director y titular de la patente ProDinat Process. Puedes hablar. Entonces comienzo. Como dijo antes la colega Santini, hablar de urea es algo muy antiguo, no es algo joven. Existe desde siempre, desde que existen las alimentaciones de rumiantes. Sin embargo, el problema de la urea no es tanto el hecho de ser química, de ser sintética. El problema es que es una fuente de proteína muy noble. Si está en pequeñas cantidades, en cantidades modestas, porque se degrada y podría degradarse en el rumen a una cierta velocidad y ser nociva. De hecho, puse como primer diapositiva. Naturalmente, la soja es la única proteína, digamos, eficaz, de cierta relevancia, que también se usa en los rumiantes. Puede, habiendo una propuesta similar, incluir también la urea. Pero el problema real me permitía hacer un pequeño metabolismo del nitrógeno, de los rumiantes, para mostrar que la urea está prácticamente participando, entrando en el rumen, entrando en el intestino y circulando por el hígado, retornando a través de la saliva y volviendo. Participa en prácticamente todas las reacciones metabólicas energéticas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas a hacerse? La soja es cara. Sí, siempre lo ha sido, pero ahora en este momento está baja. En otros momentos alta. Ya hemos pasado por momentos en que la soja no costaba nada, por momentos en que costaba 3 veces el maíz. ¿Recuerdas, Sí, Alessandro? Eso sucedió. Tuve que confiar en la soja. Aún más, porque la soja es un producto que se produce prácticamente en su totalidad en las Américas. Las partes principales. Después hay un poco de Asia, pero no son las principales. Luego, la soja tiene también otro problema. Si no se trata bien, la harina de extracción no está bien preparada. Tiene también algún efecto secundario. Tanto es verdad que medimos la ureasa para garantizar que no sea nociva. Mientras que en los rumiantes tenemos como alternativa, como se dijo, la posibilidad de usar urea. Si la usamos de manera precisa, teniendo presente que la urea debe entrar en el rumen de una manera, como se dice, lenta y de cierto modo, que ahora vamos a explicar. Aquí mostré la urea, que tiene un mercado enorme y es un continuo. El precio, vean, de 2022 a 2000. A 2032 será así el doble, pero no es 10 veces, como podría ser en cambio el de la soja. La urea es un producto químico, es un poco como el bicarbonato de sodio, no es un producto que tiene variables,
que son políticas sociales, industriales, como lo son últimamente. Últimamente vimos el mundo volcarse en 2 meses. Me permito hacer un pequeño resumen de cómo son las proteínas para todos los colegas que nos escuchan. Recuerdo que las proteínas son con la fórmula clásica, donde el nitrógeno se multiplica por 6,25. Digo esto porque, más recientemente, me he encontrado con muchos colegas que cuando hablan de proteínas no tienen ideas muy claras. Entonces me permití hacer este gráfico simple. Las proteínas son 28 por 6, 25. Hay aquellas que están disponibles en los rumiantes y aquellas que no están disponibles. Las que no están disponibles generalmente son las que están ligadas a las fibras duras, a la lignina, y deben ser eliminadas. Las disponibles, por su parte, son las que se degradan en el rumen y las que no se degradan en el rumen. Ahora, aquellas que no son degradables en el rumen, en gran parte son insolubles. Pasan por el intestino y pueden, en este punto, ser digeribles o indigeribles. Entonces, los indigeribles salen con las heces y la orina y las fracciones. Sin embargo, digeribles van a proporcionar los aminoácidos de todo lo que es necesario para la vaca, que es el músculo, la leche y todo lo demás. La hidratación metabólica de la urea. Ahora, ya que hablamos de urea, decía, ¿cómo se transporta esta urea? Bien, la urea entra a través de canales específicos. Entra dentro, es naturalmente en la digestión a través de la vía hepática, a través de la saliva, a través de las papilas ruminales, cuando se degrada y se asimila, y se forman algunos aminoácidos. Estamos escuchando al profesor Ubaldi. Ubaldi, cuando trajimos los primeros descubrimientos, incluso aisló una enzima que nunca había encontrado. Después, él nos explicará. Los progresos de la investigación sobre la urea transportada por los rumiantes ahora son bastante. Están disponibles. Hice una patente. Entonces el lanzamiento entra en la boca, entra en el rumen y después tiene el esquema ahora. Y luego se libera en amonio y amoníaco. El amoníaco no es digerible. Entonces regresa y rehace nuevamente todo el círculo. El amonio, por otro lado, pasa y va directo y es asimilado a través de la población microbiana. Cuando eso no ocurre, o porque es demasiado, o porque no hay esa posibilidad, es aquí donde surge un problema porque se vuelve tóxico y también mortal. El desperdicio es uno de la urea. Aquí está el uso y el desperdicio de la urea en los rumiantes. En los rumiantes, como dije antes, la urea tiene esta ventaja. Necesitamos recordarnos de una cosa, porque la urea se usa normalmente en todo su uso como fertilizante químico, y pasa a través del suelo, transformándose y pasando dentro de las plantas como nitrógeno, disponible, y por lo tanto transforma. Así, ya tenemos el fenómeno de transformación natural de liberación lenta, y lo tenemos delante de los ojos. Hoy existen estas técnicas para reducir esa metabolización también, al nivel de la población microbiana ruminal, y que este es el término de la patente que el suscriptor depositó aún en Italia y a nivel internacional. Algo no pequeño. Si recuerdas, hace 7 u 8 años, en una conferencia, dijiste una frase correcta. La urea parece que reduce en cuanto a la cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero en los rumiantes. Estudios americanos. Te hice la pregunta, ¿pero esto es un hecho comprobado? Ciertamente hay una documentación de hecho. Ahora, mi pregunta es, ¿nuestra urea también reduce eso? Entonces, mientras la soya continúa metabolizándose en amoníaco, la urea no, porque o va a la sangre, hace daño, o se transforma en proteínas, que tienen un desperdicio muy bajo. El ciclo de la urea en los rumiantes. ¿Estás siguiendo? Existe el clásico, la fermentación de los ruminales, la velocidad de hidrólisis. Eso también me interesa, porque la velocidad de hidrólisis lo comparé con un coche y un tractor. El coche va muy rápido, se hidroliza formando mucha amoníaco, poco amonio. El amoníaco se vuelve tóxico. El tractor, por otro lado, va despacio, transforma mucho, se forma mucho más amonio y poco amoníaco. Entonces aquí está el secreto de la patente. Permite tener más amonio y menos amoníaco. Para adelante.
Aquí mostré el funcionamiento de la urea con el método Protein Process. Vean que es igual al otro, con la diferencia de que el contenido se transforma y la población microbiana logra absorber la cantidad de urea. Pero llegamos a dosis notables y verificamos esto en el campo, en el terreno. Después también hablará el doctor Bellini, que vio esto también en las vacas lecheras, que él experimentó de primera mano. La mejor eficiencia actualmente, si recuerdas, los estudios estadounidenses son del 20 al 30% de que existe la urea. Pero me pregunto, si esta urea se utiliza en una cantidad mayor y reducimos completamente la soja, sobre la cual ya escribimos un artículo en la Ruminantia, esas emisiones serán aún más altas. Supongo que podrían llegar hasta 50% de reducción. Esto es algo que no puedo demostrar, pero que puedo hipotetizar. Entonces, dadas estas reflexiones, quise confrontarme, porque cuando presenté esta idea alrededor del mundo, porque ya me enfrenté con estadounidenses, sudamericanos en particular, y encontré a alguien que me decía, pero es una idea vieja, es obsoleta, ya lo hicieron, no hay nada nuevo. Entonces repito, que las patentes que existen hoy en el mundo relacionadas con la urea son una patente americana con 15 años, que es a base de silicatos, que no tuvo éxito, no fue capaz de sustituir absolutamente la soja. Otra patente mucho más, o sea, mucho más seria, hecha por una empresa americana que protegió la urea a través de una cápsula de grasas e hizo una patente. Pero, ¿qué hizo? Es un producto que suele ir dentro de cientos de gramos, 100, 150 gramos, 200. No sustituye la soja, es decir, no alcanza el objetivo que me propuse. Es un aditivo de urea bypass. Es protegido por una grasa. En este punto solo quiero hacer algunas verificaciones, porque aquí tenemos la soja de un lado, la soja de un lado y la urea del otro. Si miramos las proteínas, la soja tiene 44% de proteínas, la urea tiene 280. Por lo tanto, es un producto que tiene un interés considerable desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que vamos a mezclarlo después con la mezcladora normal y con el extrusor, porque necesita disolverse. En el último aquí habíamos producción de protein en process, ¿cómo se hace? Normal, agrícola o técnica. Como queremos llamarla ahora que no formalicemos, porque en Italia, nosotros en Europa tenemos la técnica. En América Latina ni saben qué es. Las cáscaras de soja. ¿Por qué puse las cáscaras de soja? Porque era el producto que absorbía mejor el líquido de una gran cantidad de urea, porque estamos hablando de 20 a 25% por kilo, entonces cantidades considerables. Pusimos un Bredex que está dentro de esas tecnologías que preparé para poder desacelerar, que es una mezcla de acidificantes, de posbióticos, de productos de este tipo aquí enzimas, y se ponen en un difusor y salen productos. Esos productos son esos materiales. Hice una primera prueba hace 10 años, una prueba científica, con todos los requisitos, lo que se dice práctica de campo. Quise ver si esa soja, es decir, si esa urea tenía repercusiones técnicas negativas, podría ser tóxica y sobre todo si era también palatable. Entonces preparé un producto, un alimento normal, preferí una cantidad enorme de esta soja y luego intentamos ponerla a disposición en algunos comederos, en la Apulia y en Cerdeña. Hicimos esta prueba aquí. Aquí está también el prepienso que hice, un alimento normal con 22 de proteínas. Nada especial. Verifiqué el grado de apetibilidad del producto, que fue muy apetecible, y el grado de toxicidad del mismo, considerando que sería administrado a los animales. Entonces, no me arriesgaba a aumentar y darles más 140 gramos de urea. Ya era una dosificación considerable, considerando que eran pastos, y el riesgo ¿cómo se llama? De apetibilidad. Era la cosa que quería ver si solos lo comían. Resultados. Los bovinos comieron de 240 a 490 gramos de urea cada uno, porque comieron de 2 a 3 kilos y medio de ese alimento allí, solos, en comederos. Los bovinos y caprinos fueron capaces de llegar y comer en 56, 70 gramos de urea tratada. No es poco, Alessandro? No es poco.
sin tener ninguna contra, es decir, ningún problema. Además, algunas vacas incluso aumentaron más. Y como estaban en pastoreo libre en Apulia, Apulia tiene pastos muy, pues se sabe, son pobrecitos. En fin, no es que haya, depende del momento en que llegas. Nosotros estábamos, si no me equivoco, en la primavera avanzada. Entonces, los terrenos ya comenzaban a secar. Y luego tenemos, en un cierto momento, hasta que este amigo mío que aquí me libera, que me ayuda, me ha estimulado a decir, pero disculpa un momento, si esta cosa es tan importante, tan interesante, estoy rumiando sobre esto durante tanto tiempo. Tú me conoces, pero ¿por qué no patentarlo? Invertí 4 dineros que había ganado para patentar este negocio aquí. Y llevé a mi viejo, mi mentor, el profesor Ubaldi, que siempre me acompañó en todas mis locuras, más o menos, y en determinado momento intentamos hacer una prueba en un momento más peligroso, en que las vacas de alta producción, en pre y posparto, en relación a los animales, pero de hecho en pre y posparto, allí hicimos las cosas bien. Randomizamos 2 grupos, tratado, no tratado, 5 animales de un lado, 5 del otro. Ahora Ubaldi va y les dirá los resultados. Sin embargo, ya adelanto que no hubo problemas. Ahora comienza Ubaldi. Este proyecto del doctor Gavaldo me interesó mucho porque en la agricultura y la zootecnia eran alimentados animales con productos a base de nitrógeno, no provenientes de los cultivos agrícolas, sino de la industria. Me parecía algo innovador y muy interesante, mismo que yo tuviera algunas dudas sobre la toxicidad de esos productos nitrogenados, porque al no haberlos usado nunca se volvía un enigma muy interesante. ¿Sabía que los agricultores de vez en cuando echaban urea en el pesebre? ¿Cómo hacían eso? Estoy hablando de los establos de 50 o 60 años atrás. ¿Qué hacían? Disculpen si no es muy serio, pero cuando querían escuchar, iban todos al establo y vertían la orina sobre el heno frente a las vacas, que comían con gran apetito. Tal vez fuera el sabor salado, no sé. El hecho es que esos animales ingerían, en ciertos días, cantidades de nitrógeno, urea, que venía de la orina humana, pero ese hábito se perdió con el tiempo. Nunca más se habló de eso. En este punto, vuelve a surgir el doctor Gavaldo, que preparó un derivado de la urea muy interesante. Simple, y tal vez esa sea su fuerza, la simplicidad, pero de óptima eficacia. Pude constatar eso en los animales, no tanto desde el punto de vista productivo, que no es mi área, sino desde el punto de vista metabólico y toxicológico, porque son las 2 cosas que más me preocupaban, obviamente. Y entonces nosotros, con el veterinario del establo, con el doctor Gavaldo, etc., planeamos una experimentación muy simple. Un periodo de 3 meses. Realizaban un cierto número de recolecciones de todos los animales sometidos a la experimentación, y luego, todos juntos, en el laboratorio, evaluaría las eventuales modificaciones en los datos experimentales. En ese punto era necesario definir cuáles parámetros bioquímicos clínicos podían o debían realizarse en el suero de esos animales tratados y no tratados, porque justamente, según los patrones tradicionales, estos animales fueron divididos en 2 grupos. Un primer grupo al que se le administraba una dieta normal, usual, y llamamos grupo de control. El otro grupo, por el contrario, era alimentado con la adición del nuevo producto y era llamado grupo experimental. Lo siento, haz una promesa. Ellas comían vacas secas. 200 gramos de esa urea. Eran ya números, o sea, para mí eran ya números estratosféricos. Dejar casi 400. Eran ya números estratosféricos, pero luego sé que aumentó y yo simplemente seguí los datos del laboratorio y me quedé perplejo, porque los animales tratados tenían pequeñas modificaciones, pequeñas alteraciones en algunos parámetros de la sangre, pero era una cosa infinitesimal, en el sentido de que se podía observar con instrumentos refinados, pero no daba ningún resultado en el plano patológico, clínico patológico. Y en este punto
Los resultados fueron colocados en un gráfico y destacaron que en el grupo de los animales tratados, en comparación con los de referencia, se observaban pequeñísimas alteraciones en algunos parámetros, pero tan pequeñas y porcentualmente tan pequeñas que no causaban ninguna preocupación. En ese punto, me sentí de afirmar que ese producto, en ciertas dosis, al menos en las dosis que se utilizaban en ese momento, no tenía ningún efecto toxicológico. Y me parecía una calidad notable de un producto nuevo, porque lo primero es no empeorar la situación de un animal, no ahora, no sobrecargar su metabolismo y estado de salud. Pues bien, eso no nos sucedía en absoluto. Había pequeñísimas modificaciones, pero estamos hablando de unos pocos puntos porcentuales de variación. En cuanto a una patología, siempre en el momento de los 30, 40, 50, 100% de aumento. Mientras aquí las diferencias eran solo detectables en los datos de laboratorio, es decir, toda la exposición. Nuestro trabajo, muy simple, muy rudimentario, pero daba la seguridad de poder usar libremente el producto porque no tendría efectos toxicológicos significativos siempre y cuando las cantidades de este producto estuvieran bajo control. Por lo tanto, repaso la palabra al doctor Gavaldo, que puede explicar lo que él y también el doctor Bellini observaron en los animales. Quien se encarga del establo es el doctor Bellini. Un gran práctico como él en el establo, es decir, exactamente como el buiatra, y habría permitido juzgar la respuesta que es, digamos, patológica o cosas por el estilo, si este producto poseyera capacidades toxicológicas elevadas. Entonces, el doctor Bellini es quien podrá decirnos, en el campo, lo que se puede observar. Gracias, Antonio. Escucha una cosa. Ahora voy a hablar 2 minutos de los productos que nacieron con esta tecnología. Y me deja. Usan, que fueron 2 hasta ahora, pero fueron, digamos, decididos porque este era un poco el mercado. Un producto fue mezclado con lino, porque los porcentajes de urea son más bajos. Son de 10%, no 20, 25. Y lo mezclamos con lino. Lo llamamos BIOS 40. Y otro, al contrario, lo mezclamos solo con cáscaras de soja. Y con el premix, naturalmente, ambos, uno a 5%, el otro a 10%. Porque obviamente el lino, teniendo la grasa natural, porque el problema de la grasa es necesario para que el extrusor no se atasque. Lejos. Colocamos cantidades tan elevadas de urea, si no hay un extrusor, no podemos hacer que la máquina funcione. Sin embargo, es un hecho mecánico. Hicimos 2 productos. Estos 2 productos están aquí. La prelejía con la cual hicimos los 2 alimentos, digamos, los 2 componentes alimentarios, la predispipir, en la cual está el contenido, que es un contenido mineral, enzimático, vitamínico, pero digamos la verdad, es bastante secreto porque es el know-how de la tecnología, ¿cierto? Después tenemos el Bio 70, que es puro sin el lino, que alcanza 70 de proteína, por lo tanto es el más demandado. Luego tenemos el 40, que es similar a la soja, y después tenemos al doctor Bellini, que dice que ya ha terminado. Gracias, Julio. Permítame una broma. El verdadero know-how de esta prueba es que puede beneficiar a los animales, puede incluso mejorar su carrera en el sentido de la edad, de la producción, de la reproducción, porque simplemente simplemente un incremento de algunos parámetros fundamentales porque podemos dar productos de nitrógeno, pero también necesitamos productos energéticos, porque la síntesis entre los azúcares y el nuevo producto que formula los glicurinoides ocurre solo si hay mucha energía disponible. Y entonces, ahora el doctor Gavaldo quiere jalarme las orejas, pero es que yo en su nueva dieta también vi algunas dosis de energía bastante elevadas y no causaron efecto negativo ni en el hígado, ni en los tejidos adiposos de los animales, etc. Por lo tanto, el camino está correcto. Solo digo, bravo, Julio. Gracias, Antonio. Gracias. Como registro fue el doctor Bellini, que después fue aquel que siguió los establos físicamente porque era el técnico del establo. Y él puede continuar. Continúa, Marco. Sí, de hecho, saludo a todos y aclaro de inmediato a Antonio que
No soy veterinario de bovinos, soy agrónomo y entonces, Eso es una suerte. Ah, dice él eso. Dos veterinarios aquí. sí, yo sé, es que a pesar de los 70 años parecía el más joven, entonces yo era el que tenía que correr después en el campo, pero en fin, sí, me tocó la tarea de ver los resultados. Nosotros usamos el BIOS 40, entonces la formulación la explicaba Julio antes, en que necesitábamos preocuparnos también, sí, en probarla en un establo de vacas lecheras. No fue fácil, o sea, digamos, las presiones eran dos. Antes que nada, tiempo, porque teníamos que ser rápidos. Después también encontrar corrales que pudieran usar esta urea, ya que, como saben muy bien, ni en el consorcio del Grana Padano, ni obviamente en el Parmigiano Reggiano, la urea puede ser usada. Entonces logramos encontrar este establo muy dispuesto, seguido. Ustedes verán también en los datos, desde el punto de vista también gerencial, de manera óptima, una granja no muy grande. Y el propietario, el criador, también él es un agrónomo graduado en Padua, por lo tanto acompañamos a esta empresa. Entonces, quise primero que nada situar esta empresa aquí. Es una empresa de 33 hectáreas en la provincia de Verona. La subdivisión del recentramiento cultural, entonces prevé el silo de maíz, como pueden ver, la alfalfa, ¿no? El pastone y una mezcla de gramíneas que son ensiladas. En la segunda siembra tenemos el sorgo para forraje y el pastone integral después de la mezcla de gramíneas. Y todos los datos que nosotros recopilamos fueron recopilados a través del software de la inteligencia artificial. La empresa obviamente está inscrita en los controles funcionales, por eso todos los datos que obtuvimos son datos que obtuvimos a través de las elaboraciones del programa del SIM, la UEFA. La manada está compuesta por 83 cabezas, por lo tanto, repito, no es un establo enorme, pero está muy bien cuidado también. La manada está compuesta por 83 cabezas, por lo tanto, repito, no es un establo enorme, pero muy bien cuidado también justamente por los animales o el número de animales. Y no siempre se dice que com poucas cabezas haya sempre uma óptima gestão. Enquanto, neste caso, fomos realmente afortunados pela colaboração e dedicação da parte do criador. La estabulación era una estabulación libre sobre cama y los animales en la datación eran 36, tenemos 15 nacidas, las novillas, la recría entonces de las terneras hasta las novillas, es decir, preñadas, 32 animales. Voy a continuar. Estos aquí son los gráficos de los controles funcionales con días en que comparé los días de lactación y los kilos de leche producidos. Naturalmente, ustedes ven la tendencia que yo diría, la lógica, al aumentar los días de lactación, al disminuir, disculpen, en la primera fase de los días de lactación tuvimos picos hasta 31 kilos y medio, mientras que avanzando estamos en el verano de 2024 y aumentan un poco los días de lactación. Debido al clima y también, como dije, a los días de lactación los controles funcionales informaron una media más baja, subió nuevamente en octubre. Aquí, digamos que la prueba se realizó en estos 3 meses, desde julio hasta mediados de septiembre. Por lo tanto, en meses donde los rebaños generalmente están absolutamente bajo estrés, teníamos cierto temor de que pudieran producir también algunos efectos negativos, además del estrés ambiental normal, debido al calor, mientras, como veremos, estamos muy contentos con lo que pudimos medir. En esta otra diapositiva quise comparar las dos reacciones. Nuestra preocupación fue hacer esto, digamos, isoproteico y ajustando un poco las cantidades de los alimentos que compusieron la ración experimental. En función también, por ejemplo, de que la empresa se quedó sin el pastone integral y por lo tanto tuvimos que aumentar del otro lado la harina de maíz, dado que el trinceado de maíz tenía que permanecer siempre la misma cantidad por problemas relacionados con la disponibilidad. Digamos que los forrajes que estaban presentes en la empresa tenían características que desafortunadamente no eran las de ótimo, fueron forrajes producidos durante el año 2023 y por lo tanto la evolución meteorológica de 2023 había producido forrajes que no eran ciertamente excepcionales, pero quizás, como decía Julio anteriormente, es en esas ocasiones que el producto trabaja mejor.
ves de las dos reacciones en ese experimento, además de la falta del ensilado que fue, como decía, sustituido por una mayor cantidad de harina de maíz, la ración experimental no tenía, fue completamente sustituida, es por la soja a través del BIOS 40. Entonces llegaron a comer hasta 2,5 kilos. Al final de la prueba también llegamos hasta 3 kilos. Esta es la composición que deriva del software de racionamiento, pero que es confirmada también por los análisis del UNIFIT que retrasaron casi todos los valores del software. Eso, créanme, para un nutricionista es una gran satisfacción. Los datos durante la narración experimental, tomé como documento, es el sintético colectivo que deriva de los controles funcionales de la Haya, como ya dije antes, y tomando el promedio anual del establo, no conociendo el establo, no estando desde hace años dentro del establo, pero queriendo hacer y comparar el histórico del establo con la situación que teníamos durante la fase experimental, es bien que también mantuvimos los valores que solían constituir el historial de la granja. Me gustaría destacar especialmente también el promedio de los días en el pico de lactación, que no es fácil llevar a 81 días de lactación, justamente porque de esta manera aquí saben bien que aumentando los días del pico de lactación se logra extender la curva de lactación, ganando así mucho más leche en el ámbito de la propia lactación convencional. Las células somáticas disminuyeron también porque el número no es elevado de cabezas. Bastó identificar a aquella vaca que tenía grandes problemas para que el número disminuyera rápido. La urea, vean, la urea en la leche se mantuvo en valores más que aceptables. Los animales preñados estaban en torno de 50 a 56% durante la fase experimental. Estas son las curvas de lactancia, también extraídas del software, donde se ve que justamente son curvas para cada orden de lactancia, por lo tanto curvas fisiológicas en las cuales te evidencia el pico de lactancia, el crecimiento durante la primera fase y después es naturalmente y al avanzar en dirección, cuanto más se progresa en los días de lactancia, obviamente la leche disminuye, pero el consuelo es haber visto curvas de lactación y no especialmente como puede suceder también en el periodo de verano, caídas de lactación donde después el primer control hay solo bajas de leche. Como decía antes, esta es la distribución de las células somáticas diferenciales. Entonces, ven que tenemos un 58% de vacas saludables, un 23% de vacas en riesgo en el primer estadio de inflamación. Eventualmente no existe una cierta porcentaje en el establo donde estábamos, un cierto porcentaje de vacas con mastitis subclínica o clínica es debido también obviamente al tipo de alojamiento que si es mucho más cómodo para las vacas, en verdad es mucho más difícil de gestionar. Esta, al contrario, es la síntesis de la gestión reproductiva. Es algo a lo que doy mucha importancia, porque entonces digamos que el tiempo de espera voluntario elegido por el criador era de 70 días. Entonces, en las vacas, vean las no inseminables que tienen esa parte, amarillo 4,3%. Entonces eran aquellas que aún no habían alcanzado los 70 días. Las no inseminables, pido disculpas, estas aquí 17, que eran aquellas que no habían aún alcanzado los 70 días. Las inseminables, aquellas de los 4,3, las fecundadas, aún las vacías. Este pequeño segmento, mientras es el 61,7 de gestantes. En las novillas, la situación, en cambio, es esta, con 62,5% de novillas gestantes. Este es el índice de resumen de la fertilidad, obtenido también aquí por sí elevado. Vence los intervalos para tomar un arco de tiempo que va de diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024. Por lo tanto, además del periodo de prueba experimental, para evidenciar que la prueba experimental no produjo de cualquier forma efectos negativos. Vean que la tasa de embarazo, es decir, el PR, está siempre en valores muy, pero muy altos. La media del año es 36, entonces un establo que desde el punto de vista de la gestión con respecto a la fertilidad está gestionado muy, pero muy
Bien, y eso es lo que logramos evidenciar dentro de la prueba que duró esos 3 meses, 3 meses estivales, donde las vacas respondieron de forma excelente. Gracias, doctor Bellini. Marco, ¿puedo añadir una cosa? Absolutamente sí. Si ustedes se acuerdan del año pasado, en Piano La Padana, no sé si usted vino, pero sé que usted vino, teníamos medias, un índice térmico que caía en 85 a 87. Quiero decir, una cosa indecente. Alimentar a las vacas en ese momento era cosa de otro mundo. Sí, y luego lo que dijo Bellini, es eso lo que quiero destacar. La cuestión es que con este producto conseguimos hacer digerir, no estoy bromeando, realmente forrajes pésimos y digieren todo. Es por eso que digo que este producto fue hecho para ser utilizado en los países más desfavorecidos como forrajes. Entonces O eso de cualquier forma en los años en que, del sur, pero del Magreb sobre o todo. aún en los años en que los forrajes no son óptimos. Esto aquí es Acuerdo. verdaderamente. Después, otra cosa que quería que había olvidado de destacar pero que se vio también en la tabla de las raciones, no son los kilogramos de materia seca ingeridos, era alrededor de 24, 25 kilogramos de materia seca ingerida, lo que en un periodo de verano es realmente bueno. Alessandro, aquí al lado está la patente italiana y al lado está el PCT, que por ahora lamentablemente está confirmado solo en Brasil. Por lo tanto, PCT Brasil, por ahora. es director internacional, Julio, ¿correcto? Sí, es internacional. Es decir, gracias por su atención y disculpen las molestias. Gracias a ustedes. Es un momento mientras interrumpimos la compartición, así concluimos. Bien, digamos interesante porque claramente el tema de la soja, o mejor dicho, sí, de las harinas de extracción de soja, pero también de otras oleaginosas, claro. Su volatilidad de mercado y también el hecho, es digamos la perplejidad que causa en la opinión pública el uso de oleaginosas producidas en América del Sur, pero también en América del Norte, donde claramente tiene un impacto ambiental importante. Por lo tanto, puede tener potencialmente dos desdoblamientos, uno desdoblamiento técnico económico y otro también un desdoblamiento ético, si queremos usar ese término, que se está difundiendo cada vez más. Interesante haber hecho una prueba, me parece haber entendido, Julio, extrema, es decir, extremizada, porque en un momento climático y anual donde generalmente no se hacen las pruebas, porque es de todo y un poco más, no es del final del verano. Entonces, aunque alguien sea un buen creador, en fin, el estrés térmico afecta duramente y lo está haciendo de manera pesada. El año pasado consideré que probablemente la diferencia entre la primavera y el otoño fue de alrededor de 3 litros de leche, lo cual es una cantidad tremenda Pero considerando... sabes, Alessandro, que nuestra antigua ley de nutricionistas dice que mientras permaneces en el 10% hay compensación. Después, los animales entran en descompensación. No se vuelve más atrás. Ciertamente, por lo tanto, es claramente una condición extrema que creo que es una excelente información que fue compartida con los colegas y que nos seguirán, en fin, y nos están escuchando. Estoy a disposición para todas las preguntas y todas las cosas que puedan ser.